Bueno, aquí tenemos un circuito con dos resistencias, una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Queremos saber el voltaje, el voltaje que este multímetro debe estar leyendo, que es el voltaje de VAC. Entonces, las resistencias pues no están ni en paralelo ni en serie. No están en paralelo pues porque no comparten la misma diferencia de potenciales, y no están en serie porque no comparten las mismas, porque no pasan por ellas las mismas, el mismo voltaje, mismo corriente. Bien. No se puede reducir, entonces no se puede aplicar la ley de Ohm porque pues no sabemos qué corrientes o voltajes pasan en las resistencias de AC, ni en las de CAA, ni de AB, ni de BA. Bien, entonces solo nos quedaría usar la ley de Kirchhoff de voltaje y corriente. Entonces tenemos pues estos tres caminos, y ya sabemos que la corriente que pasa por este AC, podemos pues proponer una corriente que pasa por esta dirección, o para acá, en términos de pues de I. Estas dos, entonces, estas dos están, esta de ¿cómo se llama? De I está entrando, esta de I está entrando, entonces esta, ¿cómo se dice? Bueno, esta está saliendo y la corriente propuesta pues también está saliendo. La corriente I que entra tiene que ser igual a estas dos que están saliendo. Estas dos que están saliendo. Podemos llamar a esta, la que propusimos, la corriente IX. Bien. Si en el nodo A se aplica la ley de Kirchhoff de corriente, la corriente que entra debe ser igual a la que sale. O sea, la que entra debe ser la suma de 0.5. Esto es igual a 0.25 por más la IX, porque aquí se divide entre estos dos. Entonces, si quiero plasmar en términos de variable la variable I, si quiero plasmar en términos de variable I a la IX, entonces solo despejo. Por ejemplo, si tengo aquí, dijimos que I es igual a 0.25 más IX. Entonces solo despejamos la IX y nos quedaría IX es igual a I menos 0.25. Ok, ya tenemos expresado en términos de variable I al IX. Bien, ahora podemos aplicar la ley de Kirchhoff de variable de voltaje en sentido horario. Bueno, en sentido horario por aquí. Entonces, porque este es un camino cerrado, entonces de el voltaje de A a B más el voltaje de B a C
más el voltaje de C a A es igual a 0. Pues la corriente que entra debe ser igual a la que sale. Entonces el voltaje de AB pues no lo conozco. Pero el valor se puede representar basándonos en la ley de Ohm. Entonces tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces nosotros tenemos el voltaje de AB, tenemos que son 60 ohms, la resistencia por el voltaje. Entonces vamos a poner IX, pero como lo despejamos acá, entonces estaría multiplicando. Y esto nos daría el voltaje de AB. Entonces, más el voltaje de BAC. Y tenemos que el voltaje de BAC son más 80I. 80I. Porque va de mayor a menor. Entonces, más el voltaje de CA. En el voltaje de CA. El voltaje de CA. Hay una fuente de corriente que está en paralelo con CA y AC. Y se puede expresar el voltaje de 20 porque I porque I se supone que esto pasó por la resistencia. No. Porque sí. Que supone que I pasó por esta resistencia porque pues va de aquí para acá arriba. Entonces podemos multiplicar estos dos y pues ese sería el voltaje que tendrían aquí, que pasaría por esta resistencia. Entonces tendríamos más el voltaje de CA, que son 20I. Bueno, entonces se supone que todo esto nos daría igual a 0. Entonces pues nada más vamos a realizar las operaciones y vamos a despejarla ahí. Entonces aquí nos quedaría 60i menos 15 más los 80i más los 20i. Bien, entonces y aquí pues sumamos estos y nos daría 80, 160. Sí. 160 y es igual a 15 y es igual a 15 entre 160, o sea, amperes. Y esto se puede expresar como 3/32 de ampere. Entonces ya tenemos el valor de esa corriente y ahora ya podemos resolver el circuito. Vamos a redibujar el circuito. Bien.
Me faltan los nodos. Y ya tenemos pues el circuito. Entonces aquí entran 3/32, la I, 3/32, y pues ya lo encontramos aquí en la I. Entonces aquí el valor, se supone que el valor en decimal es mucho menor a 0.5 amperes. Entonces se supone que esto debe obedecer a la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, si aquí la corriente es más grande, es más grande y aquí es más pequeña, significa que aquí en el nodo A debe entrar otra corriente para que las corrientes, esta con la corriente que entra aquí, se unan y formen el 0.25 amperes. Bien. Entonces, ¿cuánto le falta a 3/32 para ser igual a 0.25 amperes? Entonces, lo que le faltaría es que aquí entraran 5/32 de ampere para que sumados nos den 0.25 amperes. Entonces, salen de aquí, entonces aquí salen 5/32 de ampere, y aquí salen, bueno, supone que estos viajan por aquí y así pues cumpliría pues aquí también salen 3/32 porque sabemos que la I viene por acá, de acá. Entonces si aquí estos salen por acá, entonces significa que también estos salen por acá. Entonces, y pues recorre aquí toda esta parte. Entonces sí cumple la ley de Kirchhoff de corriente que entra es igual a la que sale. También debe cumplir la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si tenemos 5/32 por que aquí pasan por aquí por los 60 amperes, digamos que estos serían, entonces el voltaje de A a B, como pasan de menor a mayor, yo creo que es BA, ¿no? BA. Entonces serían menos 75 octavos. Sí. Entonces aquí es que aquí pasan 75 octavos volts y se supone que es aquí 75 octavos, o sea que aquí pasan los 75 octavos, pero si pasan en esta dirección entonces sí, al menos no. Bueno, entonces ahora, ¿cuánto vale el voltaje que pasa por aquí? En 80i. Multiplicamos el 80 por los 3/32avos.
¿sí? Los 5. Bueno. Me van a quedar que son 15 medios, 15 de volts. Entonces aquí estuviera mayor. Bueno, okay. Entonces ahora me falta el voltaje. ¿Qué voltaje me falta? El de aquí. Entonces serían los 3. Aquí serían estos. Los 3 32avos que pasan por aquí. Aquí son los 5. Sí, los 5. Bueno, los 3 32avos. Y los multiplicamos por la resistencia. Entonces, bueno, pues nos quedaría. Nos iba a quedar 15 octavos de menor mayor potencial. Ahí está. Entonces ahora la suma de los voltajes se supone debe ser a 0 en este camino cerrado, porque para que se cumpla la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces solo pondríamos aquí los voltajes. Entonces tenemos 15 octavos, que este va de mayor a menor porque pasa fuerza. Entonces es positivo. Y tenemos los menos 75 octavos que pasan por aquí. Entonces, como la corriente pasa, sí, sería menos 75 octavos. Y esto sería igual a menos, sí, es igual a menos 15. Entonces nos dice que esto nos da esto. Entonces se supone que es menos 15 octavos menos 75 octavos es igual a menos 15 doceavos. Entonces aquí nos iba a quedar menos 15 doceavos más 15 doceavos es igual a 0. Son los que nos quedan por acá. Yo lo paso, supone aquí positivo. Sí. Entonces el voltaje de A a B el voltaje de A a B son menos 75 octavos. El voltaje de B a A son 75 octavos. Tenemos el voltaje de B a C es igual a 15 volts. El voltaje de C a B son menos 15 doceavos. Y el voltaje de C a A es igual a 15 octavos. Y el voltaje de A a C son menos 15 octavos. Entonces este circuito sí obedece a las leyes de voltaje.